Hola, me llamo Emily, tengo 14 años y nací en Alemania. Mi mamá es mexicana y mi papá es alemán y hoy les voy a contar mi primera conversación con el Señor. Mi primera conversación con el Señor era cuando estaba solita con mi hermana que tiene epilepsia y no sabía qué hacer. Tenía 9 años y estaba llorando. El Espíritu Santo me estaba hablando, diciéndome qué tengo que hacer. Después de 20 minutos mi hermana se estaba mejorando. Ahora el Señor me enseñó qué es paz y tranquilidad. El Señor me ayudó cuando tenía problemas o pleitos en la casa o en el colegio. El Señor me ayudó cómo puedo controlar mis emociones y en los tiempos más complicados para mí, el Señor me ayudó y por eso me quiero dejar bautizar para que pueda decir a todos ustedes que soy una hija de Dios. Hola, me llamo Arantxa, tengo 24 años, nací en Madrid y cuando era niña mi familia y yo nos mudamos a Múnich. Crecí en un hogar cristiano, así que para mí no era nada nuevo ir los domingos a la iglesia, donde también participaba en danzas o teatro. En mi juventud empecé a ser bastante rebelde, buscando aprobación y trataba de encajar en mi manera de ser y en mi apariencia. Salía mucho de fiesta y siempre me comparaba con otros, pensando que si algún día lograba ser perfecta, estaría satisfecha. Pero en el fondo nunca lo estaba. Entonces empecé a escuchar podcasts cristianos, a leer la Biblia, a escuchar música cristiana y a partir de ahí todo cambió. Empecé a ver todo con otros ojos, descubrí una paz y un gozo que nunca había sentido. Entendí que nada externo podía darme lo que solo Dios da. Hoy puedo decir que estoy creciendo junto al Señor, aprendiendo a soltar la envidia y a enfocarme en lo que realmente importa. Ahora tengo claro que solo en Él está mi identidad y mi valor y mi propósito. Entendí que soy pecadora y me arrepiento de mis pecados, entregándole mi vida a Jesús. Quiero bautizarme porque en la palabra de Dios está escrito y quiero obedecer. También quiero mostrar que Jesús ha cambiado mi vida, vivir con una conciencia limpia, ser parte de la iglesia y seguir creciendo en mi vida espiritual y en comunión con mis hermanos. Soy Camil de la Fuente, nací el 31 de julio en Cartagena, Colombia, y soy la menor de 3 hermanas. Desde pequeña crecí en un hogar donde la fe estaba presente en todo. Mi madre nos llevaba a la iglesia y escuchábamos CDs cristianos en bucle. Sin embargo, mi fe era aprendida, heredada y algo impersonal. Asistí a un colegio católico donde las prácticas religiosas eran obligatorias, pero en mi corazón algo no encajaba. Sabía que Dios existía, pero no lo sentía cercano y tampoco encontraba un descanso en Él. Mi verdadero encuentro con Dios llegó en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Durante la pandemia, me mudé a Barcelona con mi padre y mis abuelos, lejos de mi familia y mis amigos. Pasé por depresión, soledad, rechazo, sintiéndome invisible y completamente herida. En medio de ese vacío abrí la Biblia y me encontré con Sofonías 3 del 14 al 20. Sentí que Dios me hablaba directamente, yo era su hija, no estaba huérfana. Él me había adoptado. Esa certeza llenó mi corazón y transformó mi identidad. Tomé la decisión de bautizarme, sola, sin el apoyo de mi familia, y fue la elección más auténtica y valiente que he hecho. En medio de la ausencia de los míos, Dios me regaló una familia espiritual que me abrazó con absoluto amor inquebrantable. Desde ese día entendí que nada, ni la distancia ni el rechazo, podría separarme de su amor. Desde siempre amé la lectura, pero fue el libro de Cantar de los Cantares el que despertó en mí un propósito, la literatura. Allí descubrí la belleza de la palabra y la presencia de Dios en lo sublime, en lo bello, y también en el vacío y en la tristeza. Cada día de mi vida está llena de Él. Mi propósito es mantenerme firme siguiendo a mi Padre en cada paso de mi vida con una sonrisa, llevando su amor al mundo. Nunca más volveré a sentirme sola, porque su amor es el único amor verdaderamente incondicional, el amor que nunca me abandona. Esa es la alegría de mi día a día. Soy siempre su pequeña hija porque Él siempre ha sido y será mi gran Padre. Siento que Cristo me llama a ser parte de su iglesia, un hogar donde mi corazón encuentra plenitud. Quiero entregar lo mejor de mí, creciendo en su amor y compartiendo su luz con otros. Y ser miembro es responder a un llamado que siente mi corazón. Quiero vivir en la fe y entrega y apoyar a la iglesia con el amor que Dios ha puesto en mi corazón, para crecer en la fe junto a mis hermanos que también aman a nuestro Señor Jesús.
Hola, mi nombre es Daniel José Patiño Aquino, tengo 28 años de edad, soltero actualmente, me encuentro estudiando alemán para continuar como tal mi validación y ejercer como fisioterapeuta. Soy colombiano oriundo de una ciudad llamada Neiva, capital de la región departamental del Huila. Crecí en una familia muy hermosa y humilde, con mis padres, claro, mi mamá, Lady Viviana Aquino, y mi padre, José Conrado Patiño, que con valores como el respeto, la ética y mucho amor me ha enseñado a mí y a mi hermana a valorar el trabajo y el esfuerzo, forma que nos hizo como entender y ver que incluso soy millonario, cada palabra sembrada por parte de ellos. Instrumento que Dios ha usado. Recuerdo que en un momento de nosotros nos mudamos a una nueva y propia casa. Fue muy agradable. En ese entonces no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Pero Dios siempre tiene un plan y nos lleva para su camino perfecto. Lo hermoso fue que las personas que vivían enfrente en esa nueva casa, Dios les puso en su corazón a hablarnos, para que así más adelante estuviéramos para con Cristo. Ellos se acercaron a darnos la bienvenida a nosotros. El resultado del cambio se notó en todo lo que cada uno realizábamos. Entendiendo que todo lo que respira y se mueve alaba al Señor. Y justo allí, a la edad de mis 12 años, Cristo cambió mi vida, me empezó a fascinar el saber más de Dios, y leía la palabra y se predicaba a mis amigos, contando lo que yo escuchaba en los cultos y en las escuelas dominicales, sembrando como una vez también lo que fue la palabra de Cristo en nuestros corazones. La razón por la que me bautizo es porque deseo seguir a Dios en su camino, servirle también porque deseo que Él sea el arquitecto de mi vida y futuro, y dándome así simientes fuertes como una casa sobre la roca. Hola, mi nombre es Diana, tengo 23 años y estudio Psicología Económica en el tercer semestre. Nací en Múnich y crecí con la cultura alemana y también la peruana. Mi madre es de Lima y desde mi infancia me llevó a la iglesia, por lo que conozco a la iglesia y a los pastores desde pequeña. En mi adolescencia empecé a ir cada vez menos a la iglesia, hasta que durante años dejé de asistir. Tuve dificultades familiares y empecé a dudar de mi fe. Me preguntaba por qué hay tanto sufrimiento y por qué el plan de Dios a veces parece tan difícil de entender. Pensé que podía salir adelante sola, pero con el tiempo descubrí que no podía lograrlo sin Él. En mi desesperación busqué de nuevo la cercanía de Dios y regresé a la iglesia. Al leer su palabra encontré ayuda, respuestas y un profundo sentimiento de paz. Aprendí a confiar en sus promesas y a perdonar y a mostrar amor, algo que antes creía imposible, pero con la ayuda de Dios fue posible. Comprendí que había dudado y pecado, pero aún así Él me perdonó. Hoy sé que con Él nada es imposible, por eso he decidido bautizarme y ser parte de la iglesia, para dar testimonio de mi fe, obedecer su mandato y crecer espiritualmente en comunión con mis hermanos. Hola, mi nombre es Iriana, tengo 28 años, nací en Venezuela, crecí en España y a los 13 años me mudé a Múnich. Crecí en una familia cristiana, la primera vez que vine yo era apenas un bebé, y aunque después viví en España, cada verano volvía y tengo muchos buenos recuerdos de mi infancia aquí. En mi adolescencia me alejé de la vida de la iglesia y de la vida en Cristo. Me volví muy soberbia, siempre pensando que era más inteligente que los demás y que mis planes bastaban para que todo me saliera bien. Tenía mi vida perfectamente organizada en mi cabeza y aunque estaba segura de que todo iba a suceder bien como yo lo había pensado. Pero mis planes se derrumbaron cuando nació mi hijo, algo que nunca había planeado, mucho menos en esa edad. En medio de esa situación me sentí muy perdida y confundida. Gracias a mi hijo volví a la iglesia buscando respuestas y Dios me mostró claramente que mis planes no valen de nada sino el camino de su mano. Desde ese momento entendí que no puedo seguir viviendo en mi soberbia ni en mis fuerzas, sino que necesito depender de Él. Hoy estoy aquí porque quiero entregar mi vida a Cristo públicamente y seguirle todos los días de mi vida. Entendí que soy pecadora y me he arrepentido de mis pecados, entregándole mi vida a Jesús.
Quiero bautizarme porque en la palabra de Dios está escrito y quiero obedecer. También quiero mostrar que Jesús ha cambiado mi vida, vivir con conciencia limpia, ser parte de la iglesia y seguir creciendo en mi vida espiritual y en comunión con mis hermanos. Hola, soy Catherine Cascante, tengo 33 años, soy ama de casa, soy de Costa Rica, mi pueblo se llama Orotina. No vengo de una familia cristiana, somos 3 hermanos por parte de mamá y una hermana de crianza, una prima. No fui criada por mi mamá, fui criada por una tía. Hace 5 años conozco de Cristo. Como dije anteriormente, no vengo de una familia cristiana, mas sin embargo Dios tuvo misericordia de mí y de mi familia. Definitivamente conocer de Cristo fue lo mejor que me ha pasado, llegó justo a tiempo. Considero que los cambios fueron bastante radicales, ya que yo fui una mamá a los 16 años, mi hijo actualmente tiene 17. Seguí los patrones paternales con mi hijo, es decir, le hice lo mismo que mi papá hacía conmigo. Lo golpeé físicamente, verbalmente, me drogaba, fumaba cigarro, tomaba licor. Para mí era más importante mis amigos que llegara a un punto en el que yo me declaré lesbiana, y considero que fue ahí cuando Dios dijo que eso no era lo que Él quería para mí. Antes de conocer de Cristo me sentí sola, depresiva, planeé muchas veces cómo quitarme la vida, pero Dios siempre ha tenido planes para mi vida y envió ese ángel que me evangelizó y provocó que yo tuviera mucha sed de conocer de la palabra de Dios. Tomando en cuenta que cuando empecé a hacer cambios en mi vida, cuando empecé a darle la prioridad a las cosas de Dios, todos aquellos que un día se llamaron amigos se fueron de mi lado, y aquí comprendí que Dios alejó de mi vida todo aquello que no era para bien, para mí y para mi hijo. La gloria y la honra sea para Dios, porque Él es el único que puede darnos la felicidad plena, un corazón lleno de amor. Me enamoré del servicio de la iglesia. Es la forma en la que Dios nos usa para poder llegar a quien más lo necesita. Serví 4 años y medio en Ministerio Internacional Visión de lo Alto, y ahora quiero seguir sirviendo en esta hermosa comunidad. Hola, me llamo Katy, tengo 26 años, soy profesional en lenguas modernas y comunicación digital. Actualmente estudio alemán con la esperanza de que Dios me permita establecerme aquí en Múnich. Soy de Colombia, nacida en la hermosa ciudad capitalina Bogotá. Gracias a Dios, mi infancia y mi adolescencia fueron muy bendecidas y llenas de experiencias valiosas, rodeada de adultos ejemplares. Crecí bajo reglas y estructuras firmes que hoy en día agradezco profundamente porque me formaron. Además, crecí en un hogar creyente con diferencias religiosas, pero donde cada integrante de mi familia puso su grano de arena para acercarme a la fe y a Dios. Gracias a las alabanzas que escuchaba con mi abuelita y a los testimonios de su iglesia, pude ir fortaleciendo poco a poco mi fe. Desde niña tuve visiones y sentí de manera muy real la presencia de Dios. Incluso en un par de ocasiones experimenté físicamente su santa presencia. Sin embargo, con el tiempo fui cometiendo errores que me alejaron de Él, y esas experiencias tan hermosas se detuvieron, lo cual fue muy doloroso para mí. Durante años no encontraba un lugar seguro como iglesia o comunidad, y en varias ocasiones fue herida por experiencias dentro de la misma iglesia. Pero pues todo cambió cuando llegué a Alemania en marzo del 2022. Agradecida por tantas bendiciones, pero aún sin enfocar mi vida en honrar a Dios. Fue específicamente en el 2023, en un tiempo de gran escasez y dificultad, que el Señor me confrontó con amor. El Espíritu Santo me mostró mis pecados, pero también comenzó a transformarme en mi forma de hablar, de pensar, de vivir, incluso en mis sueños y proyectos. Hoy puedo ver cuánto me ha cambiado. No soy perfecta, pero sé que Él ha secado mis lágrimas, ha tomado mi mano y me ha reenfocado en su camino. Hoy me siento feliz y llena de gozo por tener el privilegio de conocer a Dios y caminar con Él. Como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y también tomo como propia la promesa de Josué 1:3, del 5 al 9. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Estas palabras no solo me sostienen a mí, sino que también quiero que sean un recordatorio para todos que no estamos solos, que Dios es fiel y siempre camina con nosotros. Por eso quiero invitarles a que sigamos sirviendo con amor, recibiendo con ternura y respeto a quienes llegan por primera vez y permaneciendo firmes en la palabra de Dios, porque lo que un día transformó mi vida también puede traer fortaleza, esperanza y vida nueva a muchos más. Hola, mi nombre es Kayla, soy de Cuba y crecí en una familia no cristiana. Siempre supe que en mi corazón existía un Dios muy grande, pero no lo conocía. Hace 8 años vine a vivir a Alemania con mi esposo y aunque todo parecía estar bien, comencé a sentir un vacío en mi vida. Una noche muy triste tuve un sueño en el que descendió una paloma blanca y me dijo, tú no estás sola. Al despertar sentí una paz y una alegría que nunca había sentido antes. Desde entonces nació en mí un deseo de buscar a Dios y Él empezó a transformar mi vida. Hoy puedo decir que soy otra persona, que Dios me dio un corazón nuevo y que incluso ha hecho un milagro en mí, como el regalo de un hijo. Por eso quiero bautizarme para dejar mi pasado atrás y declarar públicamente que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hola, me llamo Lupe, vengo de Ecuador. Actualmente estoy estudiando para obtener el nivel B1 de alemán. Soy hija de un matrimonio católico y la segunda de 6 hermanos. En 2023 emigré a España con mi esposo. Con tristeza dejé a mis padres y hermanos y también pasé por la pérdida de varios hijos. Fueron momentos muy dolorosos. En medio de esa tristeza conocí una iglesia. Allí recibí una palabra de Dios. Él me prometió un hijo varón. Al poco tiempo quedé embarazada y la promesa se cumplió. Después viajamos a Alemania, pero allí comenzó un tiempo muy difícil, infidelidad, maltrato y soledad. Durante la pandemia también falleció mi padre y eso me dejó muy quebrantada. Un día llorando, le entregué mi vida al Señor y Él me dijo, hija mía, no estás sola. Yo soy tu padre, tu esposo y tu amigo. Por eso decidí seguir a Cristo y bautizarme, porque aunque he perdido personas y amistades importantes, tengo a mis hijos y vivo feliz, en paz, porque tengo a Cristo en mi vida. Mein Name ist Michael, ich bin Deutscher, ich verstehe 70% vielleicht Spanisch und bin 2 Jahre bei Aviva Iglesia. Und Aviva Iglesia hat mich aus Depression rausgeholt und mir ging es ganz schlecht. Und Pastor Malnis, Juan Carlos, viele Menschen haben mir geholfen, dass ich ein besserer Mensch geworden bin und dass es mir heute sehr gut geht und ich Wohnung in München habe und das ist schon schwierig. Und vielleicht bald Arbeit bei Universidad Augsburgo. Danke, muchas gracias. Hola, mi nombre es Leanis Rodríguez, tengo 32 años. He visto la mano de Dios en mi vida desde que era un niño. A pesar de haber sufrido una grave enfermedad, fui sanado y esta experiencia marcó el inicio de mi fe. A lo largo de mi camino, Dios me ha protegido de situaciones difíciles, como el acoso escolar, una relación tóxica, y me ha cuidado a través de los desafíos que ha enfrentado a mi familia. Y me dio la oportunidad de salir de mi país y conocer un nuevo mundo, aún en momentos de miedos y fallas. He encontrado paz y consuelo en medio de la tormenta. Él siempre ha estado para mí. He entendido que soy un pecador y me he arrepentido de mis pecados. Ahora quiero ser bautizado porque es un mandato de la Escritura que deseo obedecer. Es mi forma de dar testimonio al mundo de que Jesús ha cambiado mi vida y el cuerpo de la iglesia. Mi deseo es crecer en mi vida espiritual
y en la comunión con mis hermanos. Mi nombre es Sandra Lobos, tengo 30 años y soy de Paraguay. Antes de conocer a Dios me sentía vacía y sola, a pesar de estar rodeada de gente. En cuanto conocí a Jesús, sentí que avasalló todas mis murallas, se coló por todo mi ser y simplemente se dejó ser. Ahí entendí que con su espada me protegió, que con su manto de amor me cobijó, que con su luz, amor y verdad me guió, pero sobre todo que mis pecados perdonó. Por ello y mucho más, ahora en adelante, solamente suya quiero ser. Y ahora en adelante quiero crecer en mi vida espiritual y en comunión con mis hermanos. Hola, soy Sofía, vengo de Honduras y tengo 26 años. A los 17 años conocí a Jesús, de los 14 años que viví de mi vida católica y escuchar el típico Dios te ama una y otra vez sin sentir su amor. A los 17 empecé a vivir el amor de Dios por medio de conocer a Jesús. Quiero empezar con el versículo 1 Corintios 1 del 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mi vida y mi testimonio se basan en este versículo. Desde el momento que conocí a Jesús y entendí que fui escogida, mi identidad cambió. Dios ha obrado en mi familia, de tener a un papá alcohólico, a un papá que ahora predica su palabra, y cada día veo cómo bendice a mi mamá y a mis hermanos. Cada año que pasa, veo su gloria en mi vida y en mi familia. Y quiero cerrar con este versículo, que es 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Mi nombre es Estefano, tengo 30 años y trabajo como diseñador de interacción aquí en Múnich. Empecé a conocer a Jesús hace aproximadamente 2 años y fue un amor que creció lenta pero intensamente. Fue el darme cuenta del sacrificio que hizo Jesús por nosotros el que transformó mi vida y la forma en la que vivo. Vengo de una familia compuesta por mi papá, mi mamá y mi hermano, y crecí creyendo en Dios, pero fue Él mismo quien en mi adultez se reveló una vez me rendí ante Él y acepté su amor. El bautizarme viene de un deseo a obedecer y seguir el mandato de Jesús y es un paso más que tomo para caminar más cerca de Él.